buenos días. Gracias por acompañarnos en réplica. Este sábado 17 de mayo, ya estamos a mitad de mes, José, otra vez. Sí, Día de la madre, día del maestro, falta el día del estudiante. Y bueno, les fue bien ayer. Ah, sí, ahí ganamos. Antier. En el fútbol ganamos, mañana le vamos a ganar, fácil. A Los pichones del América. Con nuestras series del juego de parchís. Ahora vamos a poner la ficha verde 46, ¿verdad? Sí, hoy seguimos con las entrevistas de los aspirantes a juzgadores y juzgadoras. Mi reconocimiento a tiempo, ¿sabes cuánto estaba platicando con Miguel? Han venido 92 candidatos y candidatas a entrevistas a tiempo. Yo creo que es el medio que ha dado más espacio a estas entrevistas para que conozcan los ciudadanos a los candidatos, a los aspirantes. O sea, lograron más del 10%. Sí. La bienvenida al licenciado Héctor Villasana Ramírez. Gracias, señor licenciado, por estar con nosotros. Héctor Villasana es candidato a magistrado penal, boleta número 46, color verde. No, muchas gracias Martín, muchas gracias Pepe por la apertura del espacio, porque como bien dicen, sí, Tiempo ha abierto este espacio a muchísimos de los aspirantes a distintos cargos en esta elección histórica, especial, en la que con las limitantes que la propia ley establece, pues hay una dificultad muy importante para que la sociedad conozca los perfiles de quienes aspiramos a impartir justicia por los próximos 8 años. Entonces, pues no, hombre, muy agradecido yo por este espacio de la empresa y de ustedes de darme a conocer. No, bien, Héctor, ¿cuál es tu trayectoria como abogado o funcionario público? Sí, mira, yo termino mi carrera de Derecho aquí en Chihuahua, en la Facultad de Derecho, hago mi maestría también en la Facultad de Derecho aquí de la UACH. He llevado a cabo diversos diplomados, capacitaciones, tanto en materia penal como en materia de amparo principalmente. Y yo me he dedicado completamente al litigio, al ejercicio de la profesión, pues por razones, no las quiero decir obvias, pero en virtud o siguiendo los pasos de mi padre, quien fue el maestro Héctor Villasana Rosales, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y que además se dedicó también al ejercicio de la profesión a través de su despacho desde 1977, 6 por ahí. Y entonces, bueno, es como siguiendo yo sus pasos, me hago abogado y me incorporo al ejercicio de la profesión. Entonces, mi desempeño académico y laboral ha sido siempre en el ejercicio de la profesión como abogado litigante. No he ejercido ningún cargo público de ninguna manera. Tuve un paso transitorio por el Congreso del Estado en el 2007 a 2009, donde estuve como asesor técnico de las comisiones de puntos constitucionales y de transparencia en el Congreso del Estado, pero me permitía también continuar con el litigio en los horarios que no estaba dentro del Congreso del Estado, pero fue un lapso de prácticamente 2 o 3 años. Salgo de ahí y continúo en el despacho profesional de mi papá, atendiendo materias y asuntos de características o en la materia penal, amparo, también civil, familiar y mercantil. El despacho ha crecido y empezó a crecer desde entonces. Y entonces, pues profesionalmente yo me he dedicado enteramente al ejercicio de la profesión en la representación jurídica de personas que nos contratan para nuestros servicios. ¿Y por qué te decantas por el lado penal? Yo quiero, ahora sí que por estirpe o herencia, no, la verdad que es una materia que llama la atención por los bienes jurídicos que están en juego, la libertad de las personas, el patrimonio, pero en realidad yo me he especializado más en el área de materia de amparo y también el área de amparo en materia penal, que van de alguna manera muy relacionadas. El amparo te permite esta apertura de los conocimientos en todas las materias, pero bueno, también es muy importante en el tema penal. Y entonces nos hemos especializado más en esta área porque, bueno, la gente nos ha dado la confianza de representarla jurídicamente en procesos o en defensas o en representación como víctima en el área penal.
y es el área en el que yo me he encaminado muchísimo más, en la que me he especializado, en la que me he dedicado en la práctica. Y bueno, es la que me ha apasionado más, lo debo de decir, el tema de derechos humanos y juicio de amparo, pero el área de la materia penal también pues me ha permitido desarrollarme profesionalmente. ¿Cuántos años tienes, Héctor, en el tema penal? ¿En el ejercicio? En el ejercicio de la profesión, yo salgo de la carrera en el 2004, pero incluso desde que yo estaba en tercer año de la carrera ya me empezaba a incorporar al ejercicio de la profesión, lógicamente como pasante, no se podía ejercer, pero desde el 2004 yo me titulo en 2005, que ya obtengo mi título de licenciado en Derecho y mi cédula profesional, y entonces ya me permite empezar a representar y a ejercer defensas de personas que nos contratan para sus servicios. Entonces, tengo desde el 2004 ejerciendo la profesión de licenciado en Derecho en la materia penal y amparo prácticamente. ¿Y qué has visto en ese tránsito de tener el contacto con la autoridad judicial por un lado y ahora en campaña? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué requiere pues el Poder Judicial para estar más cercano o para cambiar? Pues definitivamente se requiere un cambio. Quizá no estemos de acuerdo con esta forma, pero sí se requiere, pues. Sí, mira, me ha tocado la transición o varias transiciones. Por ejemplo, recordará su auditorio, a un servidor me toca el proceso penal escrito, como lo conocíamos antes del juzgado, de los expedientes escritos. Así fuimos formados en la Facultad de Derecho, así salí. Yo así me titulé con procesal penal bajo este esquema del sistema escrito. Pero luego viene la transición del sistema oral a la que nos tenemos que adecuar y adaptar, capacitarnos para argumentar, ya no para redactar ni para escribir, sino ahora para redactar. Y nos toma a mi generación en esa transición, como a muchos abogados de esta generación, nos toca esta transición del sistema escrito al sistema oral para la implementación del sistema penal acusatorio. Y luego, a la par, pues han venido una serie de modificaciones que se han venido dando al sistema de impartición de justicia. Digo, la más importante, ahora esta, ¿verdad? La reforma que ahora viene a transformar, no sé si para bien o para mal, el sistema o la elección de quienes habrán de juzgar. Entonces, cuando el sistema cambia del proceso escrito, ¿cuál era la crítica y cuál era el problema? Pues era la opacidad, no conocías al juez. Era todo escrito, muy oscuro, hay que decirlo como es. La impartición de justicia no estaba a las manos de las personas porque todo era en expediente, impersonal, escrita, sin saber quién te estaba verdaderamente juzgando, y es lo que motiva que venga una transición al sistema oral acusatorio, para conocer a tu juez, tener el principio de inmediación, que es que las personas veamos al juez y de primera mano argumenten y escuchen su determinación. Y esto sí, por supuesto, que vino a revolucionar y a cambiar el tema de la impartición. Y los procesos muy largos también, ¿no? Totalmente, procesos penales de 10, 12, 15 años. Todavía ahorita, actualmente, hay procesos del antiguo sistema que están todavía vigentes. Entonces, pues, se creía y se pensaba que a través del sistema oral esto podía cambiar y podía hacerlo más ágil. Pero hemos caído en los mismos vicios. Se ha caído en el mismo vicio de que la oralidad no vino a cambiar completamente con este reclamo de la sociedad. ¿Qué te reclama la sociedad? Yo lo veo en el ejercicio de la profesión como litigante. Te reclama expedites, rapidez en la resolución de su conflicto. La gente que va, el derecho penal es derecho de tristeza, pues van con un problema, que fueron víctimas de un delito o que están siendo acusados por la comisión de un delito. Está de por medio la libertad de las personas, el patrimonio, y lo que quiere la gente, uno, pues conocer a su juez, tener certeza de que hay imparcialidad en la persona que va a resolver, pero también que sea sencilla, clara y rápida la justicia. Y el sistema penal ahora acusatorio no ha cumplido con ese objetivo cabalmente. Y entonces tuvo mucho eco las posturas políticas de crítica al sistema y al Poder Judicial, cuando tú le dices a la gente, oye, mira, es que el Poder Judicial se tarda, no resuelve a tiempo, resuelve de manera injusta,
Y ese es el sentir de la gente que te lo dicen, y te lo dicen en la calle y nos lo dicen a nosotros los abogados litigantes, porque yo lo he dicho, uno es el que le da la cara al cliente cuando viene el reclamo hacia su abogado, a su representante, del porqué de la tardanza de su juicio, de por qué no se resuelve, de por qué la audiencia es hasta 3-4 meses, por qué su juicio oral es hasta 1 año, por qué su apelación dura 2 años, por qué todavía no se resuelve sobre la libertad de él o de su familiar. Entonces, me ha tocado toda esta transición que yo ya sentía, ya vivíamos, de pulsar a la gente como usuarios del sistema. Y bueno, no creo, coincido que este sea una manera que vaya a solucionar esos conflictos o ese problema. No era por aquí, no con esta reforma, pero nos tenemos que adaptar a los tiempos y a las circunstancias que se nos dieron y que están ahí, ¿verdad? Entonces, pues el reto ahora es modificar y aportar nuestra trayectoria, nuestra experiencia, para precisamente cumplirle a la sociedad con su reclamo de una justicia clara, sencilla, rápida y completa. Oye, en ese sentido que decías de lo tardado, tengo entendido que mucho es debido, por ejemplo, a la prevención, a la privación de la libertad de oficio, ¿no? Sí. La preventiva, que le da en la etapa de investigación pues hasta 2 años, ¿verdad? Y entonces hace hasta cierta manera como el timing para la autoridad investigadora, ¿no? ¿Qué tantas posibilidades ves ahora que entre gente nueva, de que haya una tendencia a modificar el proceso, que yo creo que mucho de lo que estabas hablando se deriva de esa crisis, de ese diseño incompleto del sistema, ¿no? Y el abuso de esa privación preventiva, ¿no? Que yo estoy de acuerdo hasta cierta manera, pero no por 2 años, ¿no? Sí, claro, sí, la prisión preventiva ha sido un tema muy polémico porque tiene unas características, yo soy un convencido de que tiene unas características de una pena anticipada. Estás castigando a una persona por adelantado al tenerlo privado de su libertad. Entonces, ¿cuál presunción de inocencia, no? Totalmente, claro. La presunción de inocencia implica que debemos de tener un trato de inocente hasta que el Estado, a través de las fiscalías y de todo su esquema y sistema, comprueba que entonces tú eres culpable, y el objetivo de que cumplas tu pena en prisión. El problema que se está presentando es que generamos un mecanismo de venganza, o creemos que la justicia solamente está encaminada a tener a la persona privada de la libertad. Y entonces se genera un abuso excesivo de la prisión preventiva, con el objetivo falso, desde mi perspectiva, de que con eso se cumple con el objetivo de impartir justicia o de atacar la impunidad. Pero al contrario, ¿no? Las decisiones de los jueces en ese sentido van a ser trascendentales, porque además que México pertenece a un esquema interamericano en el que ya se nos ha condenado como país para que se retire la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es la oficiosa? Aquella que el juez, por el simple delito que cometiste, tengas que estar en prisión durante tu proceso penal. Claro, hay casos en los que se justifica que una persona tenga que estar en prisión durante su proceso, pero le debe corresponder al Ministerio Público justificar el por qué esta persona debe de llevar su proceso. Y al juez determinar. Por supuesto, y el juez resolver en base a principios de imparcialidad, de proporcionalidad, el de determinar por qué una persona debe continuar su proceso en prisión o tenerlo en libertad bajo mecanismos que la ley establece. En Chihuahua, que fue pionero en el sistema penal oral, antes de la transición, no existía la prisión preventiva oficiosa, no estaba en la Constitución, y el sistema operó perfectamente bien, bastante bien operaba, porque los jueces utilizaban un criterio bastante adecuado y las fiscalías se empeñaban en justificar quiénes debían estar en prisión preventiva. Lo que fue muy generoso para las autoridades, es decir, vamos a hacer un catálogo en el que estos delitos, los de alto impacto, tengan que estar en prisión para dar un mensaje de que se está haciendo algo. Y por el contrario, yo creo que esa es la tarea que vamos a tener quienes sean electos o seamos electos juzgadores,
de interpretar adecuadamente la norma para no abusar de la prisión preventiva. Si a alguien le ha tocado conocer los abusos de la prisión preventiva, ha sido a un servidor por el ejercicio de mi profesión, y sé lo que impacta en las personas, en la vida de sus familias, tanto de víctimas como de personas acusadas, una decisión de un juez, máxime que tenga que ver con la libertad. En la propaganda, en tu propuesta que está circulando, mencionas independencia, aplicación de la ley, sin excesos ni abusos, imparcialidad, humildad, honradez y valentía, magistrado firme pero justo. ¿Cómo llevarlo eso a la realidad, Héctor? Sí, yo me he caracterizado en el ejercicio de la profesión de esa manera. ¿Por qué? Porque he visto lo que provocan los excesos en la aplicación de la ley por utilizar otros criterios que no son acorde a los estrictamente jurídicos. Y concretamente lo puedo decir, la aplicación de la ley por intereses políticos, económicos, mediáticos también. WhatsApps de gente claro, TikTok, los medios de comunicación que hacen su tarea adecuada, pero de exponer algún caso, ayer analizamos el de Fofo Márquez, creo, que hay presión mediática y ese impacta en quien va a impartir justicia. En la sentencia. Pues claro, entonces, de esa manera, yo durante el ejercicio de mi profesión me he caracterizado por los valores que me fueron inculcados por mi padre, por mi madre, por mis maestros en la Facultad de Derecho, a ser independiente, a ser objetivo, a ser valiente en las determinaciones que se tomen. Y durante el ejercicio de mi profesión he sido protagonista, no quiero decir víctima porque no ha sido a un servidor, sino a la gente que yo represento, de aplicación sesgada de la ley, con excesos, con abusos por otros fines. ¿Cómo hacerlo? Bueno, con la integridad y con la independencia que caracteriza mi trayectoria de vida, que si en algo me ha caracterizado y se me ha reconocido es el ejercicio de mi profesión de manera libre, de manera independiente, de manera objetiva, sin ningún vínculo de ninguna características más que el ejercicio de mi profesión. Y entonces, eso es los valores que yo quiero llevar ahora como impartidor de justicia. Nunca he estado en el área de impartición de justicia, eso es algo que se me ha incluso hasta cuestionado, que como litigante, ahora pretendo ser magistrado o impartidor de justicia. Creo que el perfil del litigante embona y favorece a una integración adecuada del Poder Judicial, porque necesitas distintos puntos de vista. Entonces, de esa manera, considero que puedo ser un perfil que establezca mis conocimientos, mi trayectoria, y sobre todo eso no quiere decir que choque con no ser un magistrado firme, porque hay que tener firmeza en las determinaciones cuando tienes que emitirlas. Y esta firmeza implica en ser congruente, ¿verdad? Porque lo que uno como abogado quiere y la ciudadanía quiere de un impartidor de justicia es congruencia y libertad y tus decisiones. No vas a estar siempre bien con todo el mundo, pero esa es la tarea del tribunal. Ahora, finalmente, también el magistrado está arropado por un cuerpo técnico que no te va a permitir que obvies algo, ¿no? A final de cuentas, sí, la figura de la toma de decisiones es el magistrado, pero es un cuerpo colegiado, finalmente, ¿no? En donde se rebotan las ideas y todo, ¿no? Oye, en tus redes sociales muestras mucha cercanía con la ciudadanía. ¿Cómo manejar esto que mencionabas tú de la empatía, pero siguiendo por la ruta de la imparcialidad, ¿no? Claro. Sí, yo creo que no pelean una con otra. Creo que el ser empático implica el conocer que la persona a la que estás juzgando o a la que estás de juzgar es una vida, es una familia, hay todo un entorno alrededor de ella, hay una historia alrededor de esa persona que está en un procedimiento penal. Y tiene que ser uno empático por la situación por la que están pasando, porque ya por el hecho de estar en un proceso penal implica que ya transitaron primero por ser víctimas o acusados de un hecho delictivo. Todo un proceso burocrático de justicia. Entonces, esta empatía implica reconocer por lo que están sucediendo y que ahora te están pidiendo que tú los juzgues.
y no choca con la imparcialidad, porque la imparcialidad implica el que tu determinación no favorezca a uno o a otro por ningún tipo de interés. Pero es donde yo considero que al contrario se arropan ambos valores que he referido en cuanto a ser empático con la situación que están pasando, pero ser imparcial en la determinación, firme en ella y explicar y justificarle a las partes el porqué de tu determinación. ¿Te puedes equivocar? Claro que sí, somos seres humanos. Sin embargo, que esos errores no sean por que haya otros factores que te intervengan, sino por una toma de determinación, ¿verdad? Se podría decir hasta cierta manera, de manera de ejemplo, que estás ya por finalizar el día y está ya al punto de turrón la sentencia, no, pues mañana la termino, y luego dices, hijo, hombre, pobre gente. O sea, ¿por qué van a pasar un día más en detenidos o sin saber qué va a pasar? No, pues me voy a quedar otros 15 minutos para resolver, ¿no? Sí. Y eso es lo que genera la diferencia de ser totalmente frío y desentendido de la empatía, ¿no? Totalmente, porque yo, y se los he dicho con respeto a compañeros que ejercen la función jurisdiccional, les digo, es que ustedes, con todo respeto, trabajan de 9 a 3, les llega su cheque el día 15, el día 30, y la gente que está esperando su resolución está constantemente con la incertidumbre de que cómo se va a resolver su tema. Entonces, ahí se tiene que sacrificar también el impartidor de justicia su tiempo para precisamente lo que comentamos, ser empático de que la determinación que vas a tomar cuando una persona está privada de la libertad, un día, un minuto, una hora lo marcan es para ellos una vida. Y entonces ahí es donde tiene uno, o los impartidores de justicia, saber lo que está en juego. Un director de policía me dijo una vez que el robo de celular no era importante. Y dije, no, si es el mío, sí. Claro, y en base a eso, todos los asuntos son los más importantes para la persona que está ahí, sea el delito de un robo de un celular, o el homicidio, o el abuso sexual, etcétera. El asunto que tiene de las personas que están ahí es el más importante para ellos. Entonces, esa precisamente es cuando debes de ser empático, que no porque sea un robo, vamos a decirlo, menor, de un celular, de lo que tú quieras, tenga mayor importancia que los de alto impacto. Para lo justiciable, para la víctima o para la persona acusada, tienen la misma importancia y así lo tiene que asumir el juzgador. En este sistema judicial que vivimos en México y concretamente en Chihuahua, ¿cómo no revictimizar a la víctima? ¿Qué hay que hacer ahí, Lince? Sí, la víctima es un tema muy importante y es un pendiente que tiene el Estado en general, porque las políticas que se han generado alrededor del sistema de impartición de justicia para las víctimas favorecen, lejos de protegerla, revictimizarla, porque el primer problema es cuando llegan a presentar su denuncia a las fiscalías y pasan por el periplo, por todo este proceso que es la presentación de la denuncia y todo lo que esto se lleva a cabo durante la etapa de investigación ante el Ministerio Público. Luego tienen que ir ante el juez a sostener la acusación de la cual son parte. Luego tienen que pasar a la etapa de juicio de igual manera para sostener su acusación. Entonces hay una constante revictimización de las personas que son víctimas de un delito. Que si a eso le abonamos el exceso del tiempo en que se le imparta justicia, pues es una doble revictimización, ¿no? Entonces ahí hay un pendiente muy grande del Estado que, por lo que respecta al Poder Judicial, se debiera de favorecer a través de la expeditez, de la sencillez y de la facilidad en la resolución de sus asuntos. Y tiene que ver principalmente con el tema del tiempo, porque una víctima o cualquier persona, justicia tardía no es justicia. Entonces, si dentro de 3, 4 años todavía la persona víctima todavía no recupera la reparación del daño, todavía no sabe si la persona que cometió el delito es culpable o inocente, precisamente generas una revictimización innecesaria que se tiene que evitar, en este caso en particular desde el Poder Judicial, facilitándole la tarea, facilitándole los mecanismos de protección, pero sobre todo siendo expedito y rápido en la decisión de los conflictos. Oye, ¿qué se puede hacer con las reglas que están, verdad? Que vamos a suponer que
pues que lleguen, pues van a llegar con lo que hay, ¿no? ¿Qué puede cambiar un magistrado para que se llegue a una verdadera justicia o nos acercamos un poquito más, ¿no? Sí, como muchas cosas en la vida, el sistema de impartición de justicia, y esto no va a cambiar con la elección. El día que sean o seamos electos jueces y magistrados, al día siguiente va a haber audiencias y la ciudadanía te va a seguir exigiendo justicia, esté Héctor Villasana o esté Juan Pérez. ¿Entran a chambear el día 2? Entras el día 10 de septiembre, tengo entendido que es el nombramiento formal. Pero el día 11 hay que resolver un toque de apelación y el día 12 otro y no para la dinámica. Entonces, en este sentido es donde vuelvo al tema de la empatía y la capacidad que tengas y de responsabilidad de saber que una vez asumido el cargo no hay tiempo de descanso, ni de curva, ni de nada. La exigencia de justicia va a estar ahí. Y es indispensable entonces que a partir de ese momento empiece con toda responsabilidad a ejercer la función jurisdiccional de manera eficaz, obviamente empática, y con toda responsabilidad de lo que implica, ¿no? Y como miembro del órgano rector del tribunal. Hay muchas cosas para facilitar, porque el magistrado no solamente, la principal tarea es la resolución de las decisiones de un juez, revisarlas, pero se integra el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que es el máximo órgano de gobierno. Y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia tiene muchas facultades, entre ellas dictar directrices para facilitar la impartición de justicia, para facilitarla, para incluso sentar criterios uniformes a través de todas las salas, para entonces evitar esto de que un magistrado tiene este criterio y este otro, y este otro, y este otro. Bueno, se pueden sentar criterios locales, que eso favorecería mucho. Y también hay una facultad de disciplina de jueces y magistrados, yo lo llamo de esta manera, para educar a las partes, para hacer más ágil el proceso penal. Y me explico rápidamente. Hemos caído en el vicio de que ministerios públicos y defensores vamos a las audiencias a leer otra vez. Y el juez no llama, o magistrado no llama la atención de los operadores para decir, oiga, no lea, nárreme, sintetíceme, explíqueme, para no caer en estas audiencias letardas, eternas, ¿no? Simulación de realidad. Completamente. Entonces, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a través de este órgano colegiado, tiene esas facultades. Y yo lo he dicho, quienes seamos electos debemos de ser magistrados de tiempo completo en nuestra tarea, que es impartir justicia, y no desviar la atención en ninguna otra tarea, porque no hay otra más importante en la representación del Poder Judicial. Para eso está quien sea electo presidente del Tribunal Superior de Justicia. Pero la tarea fundamental de quienes seamos electos magistrados va a ser el compromiso completo y absoluto. Y ahí es donde yo lo he dicho, a mí no me mueve ni lo económico, ni tengo una aspiración de jubilarme, ni nada, porque nunca he estado en el Poder Judicial, ni la económica. Mi único interés es poner mi perfil, mis conocimientos, mi experiencia ahora en el área de impartición de justicia, donde sé que hay muchas áreas de mejora. Simplificar la justicia, sentencias cortas, claras. Licenciado Héctor Villasana Ramírez, candidato a magistrado penal número 46, boleta verde. ¿Por qué deben de votar los chihuahuenses por Héctor Villasana? Porque me considero, de los 23 aspirantes, con todo respeto, quien me he dedicado completamente al ejercicio de la profesión. Me antecede mi carrera como litigante, que me he desempeñado de manera libre, valiente. He enfrentado muchísimas dificultades en el ejercicio de la profesión, incluyendo enfrentar a un sistema de procuración y de impartición de justicia. Sé lo que es que se abuse de la aplicación de la ley para fines que no son jurídicos. Y esa libertad que me da a mí de no tener ningún tipo de vínculo, de ninguna característica más que mi ejercicio profesional como litigante, creo que es un perfil que entra ad hoc a los nuevos tiempos que vienen en el ámbito de impartición de justicia, de impartición de justicia. Por eso considero
que estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera profesional para dedicarme en tiempo y alma a la impartición de justicia, dejar huella en el Poder Judicial como un magistrado penal justo. Yo he dicho honrar la memoria de mi señor padre y por supuesto ser el ejemplo de mis hijas y de mi familia, de que pasados los 8 años y la sociedad me pueda ver a los ojos y decir: fue un magistrado justo, fue un magistrado libre, porque así pretendo serlo durante el ejercicio de mi profesión, si la ciudadanía decide que yo sea magistrado penal. Pepe, ¿con qué te quedas? Llegamos al final ya del programa. Fíjate que a lo largo de estas entrevistas, como sociedad hemos minimizado el proceso, ¿no? Y yo le he preguntado a mucha gente: oye, ¿vas a votar? No, esto ya está arreglado, y esto y lo otro y demás. Pero si te pones a ver con profundidad el tema, es una de las decisiones más importantes que la sociedad de México no va a tomar, diría va a tomar, pero como no van a participar. Entonces la verdad que sí es triste. O sea, dicen, es que es muy difícil, pero bueno, si a la hora que vas a elegir tu carrera le dedicas 4 o 5 semanas y platicas con el papá de tu amigo para ver qué estudias y con maestros y todo, y decides ese rumbo, yo no sé por qué nos hemos ido por el lado político en este proceso que es tan importante, porque hay, como lo hemos visto aquí en las entrevistas y en TikToks y en todo, hay perfiles muy, muy buenos, muy, muy buenos. Entonces sí se me hace que como México vamos a dejar pasar la oportunidad de nuestra vida y es muy probable que este proceso se convierta en un proceso político y que no decidan ni siquiera los que votan. Dice doctor Villasana, mensaje final a la audiencia. Sí, compartiendo lo que dice aquí Pepe, claro, estamos por tomar la decisión más trascendente en virtud de que vamos a elegir a quienes impartan justicia por los próximos 8 años. No va a haber vuelta atrás. No va a haber con que a la mitad del camino vaya a haber otra elección y si me equivoqué, no hay hubieras. Es una decisión muy, muy importante que se debe de asumir. Y en mi caso lo asumo de esa manera. Yo es por eso que decidí participar en este proceso, para que la sociedad tenga un perfil como el de un servidor al servicio de ellos en el área de impartición de justicia. Entonces, igual pedirle a la ciudadanía que no lo echemos en balde, que nos informemos, que veamos los perfiles a través de las redes sociales de estos espacios, que tomen una decisión informada y que vayan a votar. No es tan difícil como se ha hecho ver. Hay que ir a la casilla en donde está ubicado, donde se vota normalmente, con su credencial de elector. Ahí le entregarán sus boletas y será ubicar los números de las personas de los perfiles. Si se toman unos días antes, pueden ellos ya llevar los perfiles que pueden ir a votar. Y entonces, pues en ese sentido yo espero que la ciudadanía reconozca el perfil de un servidor y que me den la oportunidad de servirles a través de la impartición de justicia como magistrado penal. No se arrepentirán. Pretendo hacerlo con toda responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.